Buen día, hoy venimos a hablarles de NatCap. Nosotros somos el equipo número 1 del grupo 392. Bueno, NatCap es un programa cooperativo mundial que las compañías líderes designaron para administrar de manera condensada el manejo de procesos especiales y productos para proveer una mejora continua dentro de las industrias aeroespacial y automotriz. Algunas de las auditorías que manejan son la auditoría del trabajo para la preparación del curado. La información general que te piden es el número de identificación, descripción de parte, cliente, contratista, orden de compra o nivel de revisión de pieza y nivel de especificación de revisión. Para la información general sobre la preparación de curado, se hace una serie de preguntas, la cual se puede responder con un sí o con un no. Dentro de ellas, una podría ser: si utilizan almohadillas de presión de silicona, se han curado previamente según los requisitos del cliente antes de la utilización de la pieza. O los materiales para embolsar la pieza se utilizan según los requisitos especificados. Bueno, pues muchas de las especificaciones de los clientes controlan las fuentes de materiales prescindibles. Se debe de verificar que el prescindible, como puede ser en este caso respiradores, sellantes, termopares, etc., se coloquen en la secuencia correcta. No es necesario que lleven etiquetas si el proveedor puede demostrar que se está usando de manera correcta los materiales. Auditoría de trabajo para mezcla y preparación de resinas. Se deben tomar los datos del cliente, así como la identidad, el número de trabajo, descripción de pieza, número de pieza, cliente, contratista, orden de compra o nivel de revisión de piezas, nivel de especificación o revisión cuando esto proceda. Para la información general sobre la preparación de resina, se debe obtener requisitos para la mezcla de la resina con el fin de obtener la información suficiente de que el trabajo para la mezcla y la preparación de mezcla sea el correcto, que se preparen en los recipientes correctos bajo las temperaturas correctas y las especificaciones correctas. La auditoría del trabajo para infusión de resinas líquidas. Pues los requisitos del cliente que te pide son la identidad o número de trabajo, descripción de pieza, número de pieza, cliente, contratista, orden de compra o nivel de revisión de piezas, especificación o nivel de revisión cuando corresponda. Para obtener la información general sobre la infusión de la resina, se debe saber también los requisitos que se deben de seguir, como los tipos de envases, temperaturas, porque tiene que saber que la resina está siendo calentada a la temperatura correcta y está puesta en los envases correctos, hecho de los materiales que deben de ser. Auditoría del trabajo para el curado. Horno. Número 1. Información del cliente. Al igual que los puntos anteriores, se requiere información del cliente para saber de qué trabajo se está hablando y, de ser necesario, poder buscar entre los registros. Número 2. ¿Es correcta la temperatura usada y los parámetros de curado? En una auditoría es importante revisar todos los parámetros bajo los cuales se realiza el trabajo, que en este caso es el curado en horno, como lo es la temperatura. Este factor es muy importante pues se requiere una temperatura específica para llevar un buen proceso de curado. Número 3. Información general. Como se mencionó anteriormente, es importante tener controlados los parámetros. En información general, se trata de asegurar que todo se cumpla, prevenir daños, que se registren todos los pasos del proceso de curado correctamente, con el equipo necesario y bajo los requerimientos del cliente. Auditoría del trabajo para curar. Prensa calentada o prensa con herramienta calentada. Número 1. Información del cliente. Número 2. Se retiró la pieza de la herramienta o molde de una manera para evitar daño a la pieza. Es importante saber y tener en cuenta todos los parámetros para evitar el daño de las piezas. En este caso, saber cuándo y cómo retirarla del molde. Número 3. Información general. Debido a que el punto
anterior y este se refieren al mismo proceso de curado, se espera que se sigan los parámetros establecidos y se tomen en cuenta los requerimientos del cliente. Auditoría del trabajo para el curado, herramienta autónoma, ambiental o calentada. Número 1. Información del cliente. Número 2. El registro de curación está etiquetado con todos los parámetros aplicables y se conserva como parte del registro de fabricación. Es importante tener bien organizados los registros de curación. Por ello existen estas auditorías para tener registrado cómo se llevó a cabo el proceso de curación en caso de tener que revisar alguno y verificar que su fabricación fue correcta. Número 3. Información general. Al igual que los puntos anteriores, se busca tener claro que se cumplieron los parámetros, se usó el equipo correcto y se aplicaron los requerimientos del cliente. Buenas noches, voy a explicar la auditoría del trabajo para el curado en autoclave según NatCap. Para cumplir con estos requisitos de la auditoría NatCap en autoclave, deberá cumplir con las siguientes características. Deben ser primero que nada de circulación forzada y tienen que ser capaces de mantener temperaturas de estabilización de los ciclos de curado con una tolerancia más o menos 5 grados centígrados. Desarrollar velocidades de calentamiento y enfriamiento en vacío o con carga entre 0.5 a 3.5 grados Celsius por 7 minutos por lo menos. Mantener las presiones requeridas durante el ciclo de curado con una tolerancia de más o menos 0.35 bares o más o menos 5 PSI. Registrar automáticamente y continuo las variables de temperatura, presión y vacío según sea aplicable. En caso de no ser posible, se permite registrar a intervalos máximos de 10 minutos. Para las pruebas iniciales, las que se someterán a las instalaciones deben ser comprobación general de las instalaciones, calibración de la instrumentación térmica, calibración de los instrumentos de presión y vacío, prueba del conjunto de conexiones, cables de extensión y compensación, comprobación de la inercia térmica, ensayo de uniformidad de temperatura sin carga y con carga. Todo esto para poder cumplir con una auditoría NatCap en el caso de curado por medio de autoclave. Gracias. Ahora proseguiré con la enfermedad número 9, que es auditoría del trabajo para el proceso manual. Para este tipo de proceso, al ser un proceso manual y ser auditor por NatCap, debe cumplir con las siguientes características. Hablando de los procesos de fabricación de materiales compuestos, cuando el proceso comienza, primero que nada con la recepción técnica del material. Este proceso es fundamental e imprescindible para la adaptación de todos los materiales que se aprovisionen. Tiene que tener un buen almacenamiento del material, en una temperatura controlada y obviamente en un área limpia. Primero que nada, el material, se van a cortar las telas para preparar los kits, que se deberán tener en cuenta que el material previamente deberá ser atemperado a la temperatura indicada. Se identificarán las zonas defectuosas si hubiese y se programarán las marcadas para relacionarse de corte automático o con máquina de corte manual. Y una vez teniendo estos kits, se agruparán e identificarán en bolsas para poder seguir con el proceso. Todos estos procesos deben ser efectuados en un cuarto, obviamente, limpio para evitar la contaminación del material y debe seguir, al ser una auditoría, debe seguir con los siguientes requerimientos. El uso y manejo de desmoldeantes, motores o equipos que desprenden aceites, grasas, lubricantes o humos de cualquier contaminante. Obviamente comer, beber, fumar, utilizar ceras o siliconas no polimerizadas está prohibido dentro de este cuarto. Y la limpieza de útiles y aplicaciones de agentes desmoldeantes. Eso es muy importante porque al haber contacto humano con el material puede hacerlo impuro y ya no reaccionar de la manera que debería el compuesto. El tiempo máximo
de permanencia de los materiales dentro de una sala debe ser entre 24 horas en continuo o 36 horas en periodos acumulativos, entre intervalos de 72 horas. Los procesos de cortado y apilado, como son manuales, tienen que seguir todos los requerimientos ya establecidos para poder seguir con esto. Y prácticamente el contacto humano son en 3 etapas, hablando del proceso de materiales compuestos, que es la etapa de calentamiento, etapa de estabilización y etapa de enfriamiento. Como ya mencioné, como hay contacto humano, esta es un área que debe ser muy auditada, primero que nada, por seguridad de las personas, por el equipamiento que manejan, tanto para el correcto manejo del material, tanto por seguridad del obrero como del producto, el cuidado del producto. Ahora proseguiré con la firmeza número 10, que es auditoría del trabajo para el proceso controlado numéricamente. Primero que nada, hablando de software, primero que nada ocupamos ver la certeza del software de calidad. Esto obviamente va a tener un contacto humano, o sea, el personal. Para eso también hay una auditoría y hay requerimientos que son que el personal responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos del programa de calidad debe disponer de los recursos, autoridad y libertad organizativa que les permita realizar las evaluaciones objetivas e iniciar y verificar las acciones correctivas, hablando del software. Obviamente, y este mismo personal debe disponer de procedimientos para controlar el software empleado en el diseño autorizado, inspecciones, exámenes o fabricación de los productos. El suministrador debe disponer de sistema documentado donde dirigir los problemas y disconformidades de los programas, ya que al ser un control numérico necesita una leve interacción humana solamente para cerciorarse que está funcionando de manera correcta y ver cualquier anomalía que se pueda llegar a presentar en este. Obviamente estos software ya deberían estar auditados y obviamente para esto la organización que desarrolla el software debe disponer de un sistema que el software es desarrollado y documentado de una manera consciente, entendible y mantenible. Y los cambios en el programa deben documentarse, se deben mantener en el historial de revisiones y realizar el lanzamiento de la IPAS, inspección del primer artículo, en nuevos programas siempre que se aplique algún nuevo programa de control numérico. Y los encargados de esto también deben de disponer de sistemas documentados que protejan el software de cambios no autorizados y prevengan el acceso a software obsoleto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas un software es un programa que sirve linealmente, que no debería tener errores, pero para eso tienen que estar los operadores, tanto saber cómo funciona la máquina, cómo mantenerla y cómo actuar en caso de cualquier anomalía que se ocupe arreglar en el momento. Como lo indica NatCap, en este caso son dos, lo que audita entre comillas, que es al personal que lo trabaja y al software tal cual que tiene que estar regulado y obviamente siempre con cualquier modificación que se haga, tanto del desarrollador como de la misma empresa, tienen que documentarlo para así mantener un control auditado por NatCap. En cuanto a la auditoría del trabajo para operaciones de vinculación varias, nos vamos a basar en 3 apartados. Primero, con la información del cliente. Para tener información y requisitos del cliente, se llena un formato ya verificado por el proveedor y los requisitos de compra. Este formato incluye la identidad, el número del trabajo, la descripción de la pieza, el número de la pieza, los clientes, contratistas principales y el orden de la compra de las piezas, así como el nivel de especificación cuando corresponda.
En cuanto a los requerimientos del cliente, se debe verificar que todas las operaciones requeridas en la orden de trabajo se realicen, inspeccionen y firmen o sellen a medida que avanza el montaje, y que las inspecciones finales críticas dimensionales o de forma se realicen según las tolerancias y requerimientos del dibujo. También hay que verificar que las discrepancias se corroboren según un proceso aprobado o un procedimiento RMB, y consultar al cliente para las discusiones que se requieran. Los componentes solicitados pueden incluir ya sea elementos como insertos, calzos, telas y resinas para la colocación, incluso el número de selladores. El otro componente puede ser la pieza ya curada. Por ejemplo, antes de la aplicación de los insertos, la pieza tiene un orificio que sale, realizado por un proceso definido según el cliente. Los insertos pueden requerir cierto ensamblaje y las calzas deben hacerse con la forma y el grosor adecuado, ya especificados antes. Información del cliente. Para tener la información y los requisitos del cliente, se debe completar un formato y luego verificar la información del proveedor con los requisitos de compra. Este formato lleva identidad, número de trabajo, descripción de la pieza, número de la pieza, cliente, contratistas principales, descripción de la prueba y especificación de la prueba. Se siguen los requerimientos del cliente. Para que esto suceda, las muestras deben ser protegidas de daños después de que el proceso de mecanizado haya sido completado. Normalmente las muestras se envuelven en una tela protectora o se colocan en una caja durante el transporte al área de pruebas desde el taller de máquinas. Cuando los valores de prueba no cumplen los requisitos de las especificaciones, el técnico de pruebas debe preservar las superficies fracturadas protegiéndolas de manera que no permitan más daños. Por lo general, la colocación en una caja o la protección de los rostros contra el contacto con el exterior envolviéndolos son métodos aceptables. Se siguen los requerimientos del cliente. Para que esto suceda, las muestras deben ser protegidas de daños después de que el proceso de mecanizado haya sido completado. Normalmente las muestras se envuelven en una tela protectora o se colocan en una caja durante el transporte al área de pruebas desde el taller de máquinas. Cuando los valores de prueba no cumplen los requisitos de las especificaciones, el técnico de pruebas debe preservar las superficies fracturadas protegiéndolas de manera que no permitan más daños. Por lo general, la colocación en una caja o la protección de los rostros contra el contacto con el exterior envolviéndolos son métodos aceptables. Información del cliente. Para obtener la información y los requisitos del cliente, se necesita completar un formulario y luego verificar la información del proveedor con los requisitos de compra. El formulario tiene identidad, número de trabajo, descripción de la pieza, número de pieza, clientes, contratistas principales, descripción de la prueba y especificación de la prueba. Se siguen los requerimientos del cliente. Si es necesario, las muestras se preacondicionan durante el tiempo adecuado a la temperatura. El entorno del laboratorio cumple con los requisitos de la especificación de la prueba. En el caso de las pruebas a temperaturas elevadas, la temperatura de la muestra durante la prueba se controla mediante un termopar acoplado. Si el espécimen se corta de un panel curado, se comprueba y se compara el registro de laminado y curado con los requisitos del cliente. El técnico debe inspeccionar visualmente los especímenes en busca de condiciones inusuales como puntos secos, fibras expuestas, entre otros. También debe intentar físicamente separar las fibras mientras inspeccionan visualmente la unión. Debe buscar las áreas en las que las fibras se mantienen unidas por la resina no disuelta. El uso de guantes separa las fibras de las que se ha extraído la resina. Hay que asegurarse de que no haya ataduras entre las hebras o los filamentos de las fibras. Información del cliente. Para obtener la información y los requisitos del cliente, se necesita completar un formulario y luego verificar la información del proveedor con los requisitos de compra. El formulario tiene identidad, número de trabajo, descripción de la pieza, número de pieza, clientes,
contratistas principales, descripción de la prueba y especificación de la prueba. Se siguen los requerimientos del cliente. Si es necesario, las muestras se preacondicionan durante el tiempo adecuado a la temperatura. El entorno del laboratorio cumple con los requisitos de la especificación de la prueba. En el caso de las pruebas a temperaturas elevadas, la temperatura de la muestra durante la prueba se controla mediante un termopar acoplado. Si el espécimen se corta de un panel curado, se comprueba y se compara el registro de laminado y curado con los requisitos del cliente. El técnico debe inspeccionar visualmente los especímenes en busca de condiciones inusuales como puntos secos, lo que son zonas sin resina, fibras expuestas, entre otras. En conclusión, NatCap es un programa de acreditación que nos beneficia bastante tanto como a los proveedores como a los clientes, ya que establece estándares muy estrictos para la realización de componentes. NatCap también nos ayuda a reemplazar la auditoría rutinaria de proveedores con una aprobación a través de un proceso de toma de decisión. Este también lleva a cabo auditorías de procesos críticos más a fondo y técnicamente superiores. NatCap mejora la calidad de los proveedores a lo largo de la industria a través de estrictos requerimientos. Reduce los costes a través de una estandarización mejorada para la elaboración de componentes. Utiliza auditores expertos para asegurar que el proceso sea bienvenido. Y proporciona auditorías frecuentes para los proveedores. No cabe duda que NatCap hoy en día es importantísimo para asegurar la calidad de los componentes de los proveedores y mantener a los clientes satisfechos gracias a esta normativa. Por nuestra parte sería todo, espero les haya agradado la exposición y la explicación de los puntos que nos tocaron explicar y agradecemos su atención.